El Señor es nuestro Redentor y nuestra roca. Él es nuestra seguridad. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón. Mi Dios, como tú no hay otro, y solo en ti hay gozo y salvación. Señor, mi Redentor. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón. Mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar. Tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Señor, mi Redentor. Señor, mi Redentor y roca de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción si acechan enemigos, esperanza en medio del dolor. Mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Amén. Gracias al Señor. ¿Me escuchan, amados hermanos? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien, Pablo. Ok, gracias. Bueno, qué lindo poder estar juntos y bendecir el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Realmente muchas ideas, muchos pensamientos venían a mi corazón mientras alabábamos al Señor, mientras le expresábamos cada uno de nosotros nuestra devoción al Señor. Y uno de esos pensamientos era, Señor, ¿quién es mi fuente? ¿Quién es el motivo de mi canción? ¿Se acuerdan de esa canción antigua? Creo que de Marcos Witt, tú eres el motivo de mi canción. y, y me podía meditar eso, ¿quién es el motivo de mi alabanza?
Gracias, Oscar, por la última canción muy linda, la letra muy de mucha inspiración. Pero así sea lenta o rápida la canción, aún la letra muy linda, eh, el Señor es nuestro motivo, amén. El Señor es nuestro, como dice la palabra, el objeto de nuestra alabanza. Entonces, qué lindo el poder encontrarnos y bendecir juntos el nombre de nuestro Dios. ¿Te has puesto a pensar eh, si en este día, en este año y en este mes nos encontraríamos o tú te encontrarías aquí, en este lugar, a través de este medio inclusive, y alabando al Señor? Realmente para mí es personalmente sorprendente y produce en mi corazón mucha gratitud al Señor. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Dios es bueno, Dios es fiel, Dios ha sido misericordioso con nosotros. Amén. Sin más preámbulo, bueno, las anteriores 3 sesiones, los pastores nos han estado compartiendo sobre el discipulado y vamos a seguir compartiendo, por supuesto, sobre el discipulado en esta y en las siguientes sesiones. Recordemos, sin embargo, tal vez para refrescar la memoria, nuestro hermano Francisco nos compartió sobre los fundamentos del discipulado. Eh, Nuestro hermano Iván y Johnny nos compartieron sobre el discipulado como esa gran misión o comisión de la iglesia. Y en esta ocasión voy a dar una breve introducción hacia otro tópico, si podría describirse así, que tiene que ver con el discipulado y es el Evangelio del Reino y el Señorío de Cristo. De eso nos habremos de ocupar brevemente en esta hora y también en las próximas 3 sesiones. El reino de Dios y el señorío de Cristo. Si vamos hacia adelante, la palabra de Dios nos habla en distintas porciones del Evangelio y he querido destacar estas 3, aparte del Evangelio del reino, pero hay otras porciones que nos hablan, por ejemplo, como dicen ahí, como ven ahí, amados hermanos, del Evangelio de la paz, el Evangelio de la gracia y el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En Hechos 10, versículo 36, por ejemplo, nos habla justamente de que Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Fíjense entonces cómo diremos así, parte del mensaje del Evangelio tiene que ver, y su contenido tiene que ver con la paz. Es que el hombre está en rebelión contra Dios por causa del pecado. Y la ira de Dios está sobre cada uno de nosotros, sobre cada ser humano. Somos enemigos, dice la palabra, en nuestra mente y con nuestras obras del Señor. Entonces habría que buscar la forma en la cual Dios podía reconciliarnos consigo mismo, con Él mismo. El Evangelio de la gracia. Eso está en Hechos, el capítulo 20, y un versículo que personalmente para mí es muy hermoso, habla mucho a mi corazón. Dice, pero de ninguna cosa, está hablando el apóstol Pablo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La gracia de Dios. Ese favor o esos favores realmente inmerecidos que Dios ha extendido por medio de Jesucristo hacia nosotros. Es como veíamos en la imagen.
la mano de Dios sin nosotros merecerlo, extendiéndola hacia nosotros y tomando nuestra mano y sacándonos de la condenación eterna, de la muerte eterna, sacándonos de la inmundicia de nuestro pecado. Ese es Dios. Y esas son las buenas nuevas de su gracia. Dice que la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino a través de Jesucristo. Y también nos habla del Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo en Efesios 3. El capítulo 8 dice, a mí, dice nuevamente Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Fíjense, está hablando Pablo, aquel que había sido arrebatado al tercer cielo, aquel el cual podía decir, yo el Evangelio que predico no es según hombre, ningún hombre me lo ha enseñado, sino por revelación de Cristo. El Señor mismo le había placido a este varón revelarse y darse a conocer a sí mismo, ¿no? Entonces, este evangelio de las inescrutables riquezas de Jesucristo, mucho por profundizar, son aguas profundas, pero nos habla de esas riquezas que encontramos cuando por el Espíritu Santo nos es iluminado nuestro entendimiento espiritual, nos es revelada la persona y la obra del Señor Jesucristo, los propósitos eternos de Dios en Cristo Jesús. Entonces son partes, por decir así, son todos estos forman un todo de aquellas buenas nuevas de redención, de salvación que Dios ha enviado desde los cielos a través de su Hijo Jesús, aquel en el cual tú y yo hemos creído. Si vamos más adelante, ahora sí estamos en el Evangelio del Reino. Entonces el Evangelio del Reino es parte de esa verdad o esas verdades, si quieren, ¿no? Que encierra estas buenas nuevas enviadas desde los cielos por Dios, para nuestro beneficio, por su misericordia, por su amor, por su gran compasión. Ahora, antes de entrar al Evangelio del Reino propiamente, dos aclaraciones quisiera hacer. Si vamos para adelante, en el Salmo 145, para eso quisiera que abran sus Biblias, y también, bueno, lo tienen en pantalla, dice el versículo 13, tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las naciones. Entonces, el Evangelio del Reino y el señorío de Cristo, vamos a entender que la palabra reino es similar en su significado a señorío. Como en el verso que acabamos de ver, que en la forma en la cual la poesía hebrea fue escrita, una de las formas, usando paralelismo, lo que se llama, en la primera línea nos habla del reino y en la segunda línea refuerza esa idea con otras palabras, pero que en sí están confirmando la idea de la primera línea y en este caso hablando del señorío. Entonces, reino y señorío vienen a ser similares y lo propio con el reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de Dios lo utiliza Mateo en gran medida en su evangelio y el reino de los cielos es la expresión utilizada de forma preferente en los otros tres evangelios, pero apuntan hacia lo mismo igualmente. Ahora, a lo largo de la historia de la Iglesia, ha habido momentos a través de los periodos, los siglos pasados, donde la Iglesia, digamos así, ha perdido este mensaje del Evangelio, este contenido del Evangelio que es el reino, el Evangelio del reino de Dios, el reino de los cielos,
el reino y el señorío de Cristo. Ha dejado de lado en muchas oportunidades como tema central del mensaje que inclusive, como vamos a ver más adelante, predicó el Señor Jesús, enseñó también, y lo propio sus discípulos, los apóstoles en este caso. En la Reforma del siglo XVI se redescubrieron, si bien se redescubrieron varias verdades de la palabra de Dios, verdades bíblicas, diremos así, sin embargo, la Reforma no tocó, por lo menos a profundidad, o retomó este mensaje del Evangelio del Reino. Era, en cierta medida, digamos, bueno, Dios lo permitió así, lo quiso así. Los temas de controversia que surgieron durante la Reforma, ¿no? Eran otros, se enfocaron en otras temáticas, diríamos. Pero sí, se reconoce y se puede reconocer que durante la historia de la Iglesia, mucho del tiempo pasado, ¿no? Se perdió, se diluyó o no se tocó el mensaje del Evangelio del Reino desde la predicación y también en la enseñanza de la palabra de Dios. Pero, ¿qué Evangelio entonces predicaba Jesús? Eso nos hace mirar nuevamente al Señor y lo que Él enseñó, lo que Él predicó. Y un pasaje muy lindo está en Isaías 52, versículo 7, que dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, o sea, el Evangelio, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces, este pasaje mesiánico apunta a uno solo, fíjense, el Señor como evangelista, aquel que viene de parte de Dios, aquel que es enviado por Dios Padre. Y lo describe sus pies como hermosos. ¿Por qué? Porque Él trae un mensaje. Él trae alegres nuevas. Él anuncia la paz, nuevas del bien. Él anuncia salvación. Él anuncia a Sión, tu Dios reina. Entonces aquí, desde aquí, vemos a aquel que es el evangelista con E mayúscula, el evangelista por excelencia, trayendo como parte de su mensaje estas buenas nuevas, este evangelio, la verdad realmente central de que Dios es rey y de que Dios reina. Este pasaje es tomado más adelante en las epístolas de Pablo y él lo describe o lo escribió inspirado por el Espíritu Santo en Romanos. En Romanos el capítulo 10, donde dice a partir del versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, noten, Rey, Señor, señorío, reino, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Nuevamente el Señor. Y sigue diciendo el siguiente versículo: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Fíjense, toma de Isaías, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pero la diferencia de este pasaje es que ya no es individual, sino ya se apropia esta verdad y se extiende hacia todos los hijos e hijas de Dios, hacia la iglesia. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, en un contexto, como hemos visto los versículos anteriores, del señorío de Cristo.
de apuntando hacia aquel que es rey, apuntando a aquel que reina. Entonces nosotros al identificarnos con el Señor Jesucristo, al creer en Él y a identificarnos, somos también, y el deseo de Dios es ese, es que podamos predicar o proclamar esta verdad, el Evangelio, que nuestros pies también sean vistos como hermosos, pero porque estamos anunciando esas buenas nuevas, dentro de las cuales una verdad central es el Evangelio del reino, el reino de Dios, el señorío de Cristo. Ahí tenemos varios versículos. En Mateo, por ejemplo, vamos a pasar ahora en qué versículos y cómo el Señor y de qué manera Él predicó, anunció y enseñó lo relacionado al Evangelio del reino. Dice Mateo 3:1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí está el precursor del Señor. Antes de que Él se dé o se manifieste en su época, antes de que el Señor Jesucristo inicie inclusive su ministerio público. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento y el reino se ha acercado. Más adelante, en el siguiente versículo, estamos hablando de Mateo, o Marcos, perdón, el capítulo 1, versículo 14 y 15, lo pueden buscar también en sus Biblias. Dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo lo propio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Si vemos otro verso en Mateo 4:23, el Señor también decía, recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Enseñando y predicando. Similar está en Mateo capítulo 9, el versículo 35. Versículo 35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando y predicando el evangelio del reino. Otros evangelios también hablan de lo mismo, por ejemplo, Lucas, capítulo 4, versículos 42 y 43. Dice, cuando ya era de día salió, se entiende Jesús, se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Versículo 43, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Entonces fíjense, desde la proclamación de Juan el Bautista, aún con arrepentimiento de por medio, la predicación del arrepentimiento a las personas, lo propio el Señor Jesucristo, con la predicación del arrepentimiento de las personas, Él enseñaba, predicaba y anunciaba por todos los lugares donde Jesús iba, donde Él iba, el reino de Dios, el reino de los cielos, que se había acercado. Es interesante esta relación de arrepentimiento y evangelio del reino. Ya lo dijimos, ¿verdad? Lo que pasa es que el hombre está, pues, por su condición pecadora,
está destituida de la gloria de Dios. Él se ha rebelado voluntariamente contra el rey y su reino, al punto de que estamos, y todo ser humano está echado fuera del reino de Dios, de Cristo, y está bajo la potestad, como dice la palabra en Colosenses el capítulo 1, bajo la potestad de las tinieblas. Entonces es necesario arrepentimiento y reconocer y ser conscientes que ese arrepentimiento implica el cambio de régimen, de ser súbditos de alguien ahora a pasar a un reino, y el reino, este reino es a otro reino, y este reino no es otro que el de su amado Hijo Jesucristo. En Lucas el capítulo 9, versículos 1 y 2 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Entonces, fíjense, el Señor, primero Juan el Bautista, como precursor de aquel que habría de venir, el mismo Señor Jesucristo, y ahora Él, habiendo discipulado, habiéndoles mostrado con hechos y con palabras, habiéndoles dado ejemplo, manda a los mismos 12 discípulos a hacer lo mismo, a predicar el reino de Dios. En el capítulo 10 del mismo Lucas, versículo 1, dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Fíjense, el Señor, ese señorío, ese reino, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Los versículos 8 y 9 dice: en cualquier ciudad donde entréis, le sigue instruyendo el Señor a estos 70, y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El número 12, primero los 12, el número 12, algunos, y aún en la palabra de Dios, como que nos da la idea de gobierno, de un gobierno completo. Es sugestivo el hecho de que haya enviado a los 12 primero a que predicaran y anuncien y aún digan que el reino de Dios se ha acercado, y ahora a los 70 también. A los 70, el número 7 aún multiplicado es 70, habla de plenitud, un evangelio completo, una obra completa. Si queremos hacer una obra para el Señor de forma completa, tenemos que predicar a Jesucristo no solamente como el Salvador, sino también como el Señor. Y eso es lo que hicieron los 12, eso es lo que hicieron los 70, y eso también somos llamados a hacer nosotros hoy en día. En Lucas capítulo 16, versículo 16, dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces, la ley y los profetas en el Antiguo Testamento se hablaba del reino, de aquel rey, se anunciaba de aquel rey que había de venir. Pero aquí el Señor dice desde entonces, o sea, hasta Juan, desde Juan el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Y en Mateo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces hay nomás bastantes pasajes donde se refiere a este evangelio del reino. Y fíjense, desde anunciado es este rey, este reino en el Antiguo Testamento, pero desde Juan, este reino de Dios con más, digamos así, fuerza, el reino de Dios,
con una mayor, digamos así, prioridad, ¿no? Y el Señor mismo dijo, este reino, este evangelio del reino va a ser anunciado hasta antes del fin. Y cuando éste sea anunciado a toda la tierra, a todas las naciones, se dé testimonio de este evangelio, entonces vendrá ese fin. Qué hermoso, ¿verdad? El evangelio del reino, sin obviamente dejar de lado los otros aspectos, si me permiten, de los que hemos hablado inicialmente en la introducción. Entonces, ya entrando a las conclusiones, va a ser cortita esta tarde, va a ser cortito el compartir. Entrando ya a las conclusiones, amados hermanos, ¿qué podríamos decir lo que acabamos de compartir? Ser discípulo, el discipulado. Ser discípulo es vivir bajo el reino de Dios o el señorío de Cristo. Aquí les voy a pedir que puedan ver en sus Biblias, en Colosenses, el capítulo 1, un versículo que les mencioné hace un momento. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Y que aún este verso pueda provocar en nosotros una mayor gratitud a nuestro Señor. Dice, hablando del Señor Jesucristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Está hablando de la obra de Dios Padre. Qué gran obra, amados. Hemos sido arrancados porque estábamos ahí enraizados hasta los tuétanos y bajo la potestad de alguien que era un tirano con nosotros y lo iba a ser eternamente también. Pero la gracia de Dios, la misericordia de Dios ha hecho que el Señor pueda arrancarnos de esa autoridad a quien sin darnos cuenta, tal vez dándonos cuenta, éramos súbditos, ¿no? Viviendo en tinieblas, pero nos ha trasladado ahora al reino de su amado Hijo. En quien tenemos, dice el versículo 14, redención por su sangre, el perdón de pecados. Es un buen punto el que hace Pablo porque no es por nosotros mismos. Todo se lo debemos al sacrificio perfecto del Señor Jesucristo en la cruz, hecha una sola vez y para siempre por nuestros pecados. Es por su gracia. Nosotros no vamos a poder jamás ni añadirle ni quitarle aquello que el Señor ha hecho en la cruz por nosotros, venciendo a la muerte, venciendo al pecado, derrotando a Satanás, venciendo al mundo. Otra conclusión, no seamos entonces de aquellos que desprecian el señorío. Segunda de Pedro, capítulo 2. Este pasaje está en un sentido negativo, la verdad. Está en un sentido negativo y lo he pensado varias veces, pero sí, está en la palabra y el Señor puso nomás que podamos leerlo en esta tarde. Dice el capítulo 2, versículos 9 y 10 de Segunda de Pedro, está hablando de aquellos que son falsos maestros y falsos maestros. Y dice, Segunda de Pedro 2, 9, 10, dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y el versículo siguiente dice, y mayormente, o sea, aquellos que se ponen en una posición de juicio delante de Dios para ser enjuiciados, ¿a quiénes se refiere? A aquellos que siguiendo la carne andan o viven en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío, el evangelio del reino, el señorío de Cristo. Que seamos de aquellos más bien que atesoran y voluntariamente se rinden. Cuesta,
solo con el poder del Espíritu Santo que nos ha sido dado, amados, para poder someter nuestra propia voluntad a Él, para poder aún sujetarnos a Él eh, por amor, pero con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, el cual ha sido derramado abundantemente en ti y en mí, amén. Ha sido derramado. Tenemos al Espíritu Santo. El poder de Dios a través de Él está en nosotros. No es nuestro poder, no es nuestra fuerza, no es nuestra sabiduría ni conocimiento. Es el Señor en nosotros. Otra conclusión, que tengamos buen entendimiento sobre el Evangelio del Reino de Dios, y tenemos 3 sesiones por delante, a las cuales estoy procurando no entrar, porque hay abundante riqueza en lo que nuestros hermanos también nos van a compartir, así que les dejo picados con eso. Pero tengamos un entendimiento. Aún fíjense que en los tiempos del Señor Jesús, los mismos discípulos, los apóstoles, no estaba tan claro esto. Fíjense en Hechos, el capítulo 1. Hechos, el capítulo 1, después de la resurrección del Señor, versículos 6 y 7, les dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron, está hablando de los apóstoles y los discípulos que se habían reunido después de la resurrección del Señor Jesucristo con él, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces fíjense cómo aún los apóstoles, los discípulos, necesitaron afinar con el Espíritu Santo, con aquello que el Señor les había enseñado para entender lo que es el Evangelio del Reino. Ellos pensaban que el Mesías iba a venir, les iba a sacar la mugre a los romanos, y aquello que habían perdido desde tiempos antiguos, cuando eran reyes, cuando reinaban con David, en fin, y fueron cautivados por Asiria, después vinieron los babilonios, los medopersas, Grecia, ahora Roma. El Señor iba a restituirles el reino sobre toda la tierra. Bueno, ese era el pensamiento de ellos. Y el Señor les dije: ojo, ¿no? Nos toca. Si así va a ser, bueno, el Padre sabe. Si así no va a ser, bueno, nos toca a ustedes saber los tiempos y los pormenores, los detalles de esos planes que tiene Dios en Cristo Jesús para la humanidad. Un último versículo en Lucas, capítulo 17. Capítulo 17 de Lucas, versículos 20 y 21. Dice: preguntado el Señor Jesús por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios?, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí, estos he aquí del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay que poner atención. He aquí, el reino de Dios está entre vosotros. He aquí, el reino de Dios está entre vosotros. ¿A qué se refería el Señor? ¿A quién se refería el Señor al decir: el reino de Dios está entre ustedes? O sea, mírenlo, aprécienlo. Pero de eso hablaremos y aprenderemos en las siguientes sesiones. Aplicaciones para terminar orando, amados hermanos. ¿Por qué es necesario el Evangelio del Reino? Porque hubo una rebelión, indudablemente, una rebelión en el cielo, una rebelión cósmica que trastornó cielos y tierra, todo lo creado, visible e invisible. Aquellos que se rebelaron contra Dios y su reino, el señorío de Dios, se desligaron de Él.
Entonces, en el plan de Dios no tanto para aquellos seres espirituales, porque para ellos no hay esperanza, aquellos que se rebelaron contra Dios, les espera la condenación eterna, el lago de fuego, como se compartió en estos días, el infierno fue preparado para ellos. Pero por la gracia de Dios, Él ofrece el evangelio de la paz, la gracia, de las inescrutables riquezas de Jesucristo. El evangelio del reino nos es ofrecido a nosotros, los seres humanos, para otra vez poder, a través de Jesucristo y el poder de su Espíritu Santo en nosotros, poder reconocer a aquel que es Rey y hacer de Él nuestro Señor. Ser restaurados a su señorío y volver a sujetarnos a Él voluntariamente, por amor y gratitud a Él. Para voluntariamente someter nuestra voluntad a la suya y aún no convertir, ojo, no convertir la gracia de Dios en libertinaje, sino poder decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El estar dispuestos con su ayuda, porque no está en uno, estar dispuestos a hacer su voluntad continuamente y el tener el poder del Espíritu Santo aún para hacerlo. ¿Qué áreas de mi vida puedo preguntarme? Y te pregunto a ti, amado hermano, hermana, ¿qué áreas de mi vida, de tu vida, no están rendidas a su reino? ¿Habrá algún espacio en mi ser, en mis sentimientos, en mis emociones, en mis afectos, en mi voluntad, en mis pensamientos, en fin, en mi ser, que no he entregado a su voluntad? Hagamos de Él nuestro Señor, en verdad, con su ayuda, de tal manera que no seamos contados entre aquellos que están en una situación muy vulnerable, que desprecian el señorío al seguir en vez de la voluntad de Dios su propia carne, sus propias concupiscencias. Amén. Entonces, oremos, amados. Inclinemos ahí nuestros rostros. Acerquémonos a nuestro Dios, nuestro amado Dios. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno con nosotros. Oh Señor, tu evangelio, tus buenas nuevas. Gracias por aquel pionero, Señor, por aquel evangelista, Señor, por excelencia que tú enviaste, Señor, para anunciar tus buenas nuevas de paz, de salvación, de tu reino, Señor. Gracias por haber, Señor, abierto nuestro corazón, como dice tu palabra, ese cántico, Señor, abierto nuestro corazón al Evangelio, Señor. Gracias, Dios, gracias, Señor. En esta hora, Señor, afirmamos nuevamente nuestra fe en ti, Señor Jesucristo. Afirmamos nuevamente nuestra confianza total, absoluta en ti. Señor, abrazamos, Señor, con todas nuestras fuerzas tu preciosa persona, Señor, y te reconocemos no solo como nuestro Salvador, sino el Señor de nuestras vidas. Ayúdanos a vivir conforme a tu agrado, Señor. Reconocemos nuestra debilidad, Señor. No está en nosotros el poder aún para someter nuestra propia voluntad a la tuya. Pero gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos da el poder y produce en nosotros el querer como el hacer. Hazlo cada momento, Señor, cada instante, Señor. Gracias, Dios. Queremos ser de aquellos discípulos, sí. Fórmanos como aquellos discípulos, no solo que anuncian, enseñan, predican el Evangelio del Reino, sino que lo viven, Señor. Hazlo, Señor, por amor de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Amén.
Vengo a rendirme a tus pies. He agradecido, Señor, y me perdonaste. Cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí, y en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio. Reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer, y derramar ante ti todo mi ser. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 656-5973. 656-5973. Que Dios te bendiga.